Buen día, ¿cómo está, amigo, amiga? Bienvenidos a este espacio de reflexión denominado Pan de Vida de la Iglesia Evangélica Mundial Río Nuevo. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que tiene mucha trascendencia para usted y para mí. No importando, amigos, si usted ha dicho sí a Cristo, porque usted podrá decir, no, eso es para solamente los que han dicho sí a Cristo. El orgullo y la humildad. A ver, vamos a entrar en materia para que usted pueda dar razón o ser animado, fortalecido, porque la idea en esencia es una palabra de bendición y nuestra oración al Señor está en ese sentido, que usted sea bendecido, sea animado, que sea Dios hablándole a usted. Resulta que en la Biblia, en los diferentes evangelios, notamos que Jesús hablaba con parábolas o historias utilizando escenarios que le eran familiar al público que lo escuchaba. La parábola del fariseo y el publicano es una de esas historias y se encuentra en el tercer evangelio, en el evangelio según San Lucas, en el capítulo 18 de los versos 9 al 14. Bien, dice la palabra: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Un fariseo era alguien muy religioso, extremadamente religioso. Pertenecía a una secta de judíos que llegaban a un extremo innecesario al tratar de obedecer las leyes. Era muy estricto en su forma de vida y con frecuencia era autojusto. Asimismo, el fariseo se veía como justo. Los publicanos, por otra parte, eran considerados hombres inmorales. Con frecuencia explotaban a las personas cuando cobraban los impuestos para el gobierno romano. No eran vistos de una forma favorable y con frecuencia eran tratados con desdén, con desprecio. Cada oración era distinta de estos hombres, según las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La oración del fariseo fue mencionada primero. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Aquí quiero hacerles recuerdo que la razón por la que Cristo utilizó las parábolas fue por unos que confiaban, de manera particular, esta parábola, unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban al resto de las personas. La oración del fariseo fue exactamente esto: un intento por decirle a Dios lo justo que él era, lo buenito que él era. Llena de vanidad, llena de ego esta oración. Pero observemos la diferencia en la oración del publicano. Estando lejos, no querían ni aún alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Esta es una situación obvia en la que el hombre reconocía su culpa y se quedaba a lo lejos. Él reconocía sus pecados y le pedía al Todopoderoso: Señor, ten misericordia de mí. Él le estaba pidiendo a Dios perdón. Jesús luego le dijo a sus oyentes, a su audiencia, lo que necesitaban aprender de esta historia. Les digo que éste descendió a su casa justificado. El publicano descendió justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Entonces el orgullo no es buen consejero, no es buen compañero. La lección es que el publicano se fue para su casa justificado y el fariseo no. El publicano no fue justificado por ninguna de las obras de la ley, sino por su actitud arrepentida y humilde delante de Dios. Por su reconocimiento del pecado y por la fe que demostró en Dios al suplicarle su misericordia y su perdón. La Biblia habla con frecuencia acerca de ser justificado, liberado de la culpa por la fe. Entonces concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, dice Romanos 3:28. Algunos pensamos que pueden ser o podemos ser justificados, ser rectos, justos e inocentes delante de Dios, haciendo las buenas obras especificadas en la ley. Esta era la actitud del fariseo. Pero en realidad el que fue justificado por la misericordia de Dios fue el publicano. ¿Por qué? ¿Qué hizo el publicano que el religioso fariseo no hizo? La respuesta es muy sencilla y la encontramos en la misma palabra de Dios, allí en Romanos 4, de los versos 5 al 8. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos de cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado, doblemente feliz, el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, cuando usted y yo nos presentamos todos altivos, y en vez de rogar, en vez de pedir, en vez de suplicar, entonces, como dice el Canva, como dice el hombre o mujer que vive en la parte del oriente boliviano, le está echando pelo al gajo. El publicano se arrepintió, él reconoció que era un pecador y le pidió a Dios: ten misericordia. Por tanto, fue justificado. En la conclusión de la parábola, Cristo les recordó a sus oyentes que porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El publicano tenía una actitud humilde y arrepentida. Él fue justificado. El fariseo no fue humilde, más bien orgulloso, por tanto no fue justificado. La Biblia habla acerca de la necesidad de que tenemos que evitar el orgullo. Amigo, amiga que me está mirando, que me está escuchando. Salomón, uno de los hombres más sabios, escribió acerca de lo que Dios piensa acerca del orgullo. El temor del Eterno es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Dios aborrece el orgullo. Pero la misma palabra también dice: Dios da gracia al humilde. El apóstol Santiago escribió: pero Él da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice Santiago 4:6. Y un poco más adelante: humillaos delante del Señor y Él os exaltará, dice el verso 10 del capítulo 4 de Santiago. Amigo, amiga, el fariseo y el publicano son fieles representantes de actitudes típicas o de actitudes comunes en los hombres de este tiempo, sino desde siempre. Un hombre estaba lleno de orgullo y el otro era autojusto. O sea, el mismo, orgulloso, a sí mismo se veía autojusto. El otro era humilde, reconocía sus pecados y le pidió misericordia y fue justificado. ¿Cuál de los dos hombres es usted? Esta mañana quiero invitarle a que veamos si somos humildes delante de Dios o somos orgullosos. Dios bendiga su vida. Lo que resta de esta hermosa semana, que sea de bendición. Y quiero animarle, roguemos a Dios por nuestra ciudad, por nuestro país, porque seamos humildes. Bendiciones. A nombre de la Iglesia Evangélica Mundial Río Nuevo,
Que tenga una jornada hermosa. Paz del Señor.